Muy bien, es glorioso conocer de la resurrección de los muertos, pero esto de la resurrección va tan pegado a la doctrina del juicio eterno. Para poder introducirme un poquitín a eso, quiero que vayamos a Génesis capítulo 2. Génesis 2, en el versículo 7. La palabra del Señor nos enseña así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yo quiero que repitas conmigo allí donde estás: ser viviente. Una vez más, ser viviente. Vas a notar una diferencia. Conocemos la historia de que después Adán y Eva pecaron, y como dice la palabra en Romanos, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Adán y Eva también fueron destituidos de la gloria de Dios cuando pecaron, puesto que por un hombre entró el pecado a los demás, pero también por un hombre vino la redención de los pecados, que es el postrer Adán, nuestro Señor Jesús. Entonces, después de que pecaron, en el capítulo 3, versículo 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué diferencia notaste entre Génesis 2:7 y Génesis 3:19? Medita, piénsalo, obsérvalo, pon en marcha el discernimiento. La diferencia está muy clara. Cuando les dio vida, les dijo: son seres vivientes. Cuando pecaron, les dijo: polvo son o polvo eres. Ya no le dijo ser viviente eres, le dijo polvo eres. Nada más que es un polvo animado, ¿verdad? Es como los animales también, que hay algo en ellos pues que también les conserva la vida, no sé qué es, pero ellos tienen instintos, tienen cosas por el estilo. Y aunque nosotros tenemos voluntad, tenemos pensamientos y emociones en el alma como el cuerpo, pero allí ya no había vida espiritual. Fue destituido Adán de la gloria de Dios, y ahora le dice Dios: tú eres polvo. Eso quedó en ti, eres polvo, y en polvo te habrás de convertir. Ahora después, más adelante, sabemos nosotros que Jesús vino a morir por nosotros y por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y todo aquel que le recibe y cree en su nombre, Dios le da potestad de ser hecho hijo de Dios, y nacemos de nuevo. Hemos nacido de nuevo, hemos nacido del Espíritu, hoy tenemos vida espiritual también. La palabra dice: el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Pues bien, ya que hemos dado esa introducción, te quiero enseñar lo siguiente. Tanto un hombre que nació de nuevo como un hombre que no ha nacido de nuevo, ambos llega el día en que su cuerpo muere o su cuerpo duerme, esperando la resurrección que vimos en uno de los estudios anteriores. Pero hay algo importante. La Biblia dice en Hebreos, en el capítulo 9, en el verso 27, Hebreos 9:27, quiero que me acompañes a esa escritura. Es algo que es importante dejar bien asentado para poder proseguir en lo que es la enseñanza del juicio final. En el verso 27 dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Aquí está hablando de la muerte de su cuerpo. Mueren una sola vez y viene el juicio de inmediato, pero no es ese juicio definitivo eterno. Tratando de buscar una ilustración para arrojar un poco más de luz y que tú puedas ver cómo o de qué trata este asunto. Cuando una persona es sorprendida robando, o es sorprendida matando a una persona, hiriendo a una persona, cometiendo un crimen, un delito, a esta persona la toman y la van a poner a la cárcel. Pero la ponen en la cárcel esperando que los tribunales dictaminen qué tipo de sentencia le darán. Tú mismo has sabido de personas que han pasado años en la cárcel, secuestradores que han pasado años en la cárcel, y su caso está en los tribunales hasta que por fin dictan sentencia definitiva, y algunos de ellos han sido condenados a cadena perpetua, otros han sido condenados a la inyección letal, y de diferente manera pues
se les ha dado sentencia final, condenación definitiva al acto que cometieron o al delito en el que incurrieron. De igual manera, en la vida, nosotros, si tú mueres hoy y se establece el juicio de una vez, no es el juicio en definitiva. Y aquellos que han muerto en Cristo Jesús o dormido en Cristo Jesús van a un lugar llamado paraíso o seno de Abraham, ya lo vamos a ver. Y los demás que están fuera de Cristo Jesús van a un lugar llamado Hades o infierno. Te lo voy a adelantar y ahora te doy las escrituras. Luego del juicio para aquel que está en el Hades o el infierno, el Hades y el infierno en el juicio final, en el juicio del gran trono blanco, serán tomados y echados en el lago de fuego para siempre. E incluso Satanás será echado ahí. El anticristo, la bestia, estarán echados ahí. Es entonces cuando por fin viene el gran juicio final y se da. Han habido juicios a lo largo de la historia que se dan. Por ejemplo, conocemos del juicio sobre Sodoma y Gomorra. Es un juicio aquí en la tierra. Ustedes saben que esa ciudad fue destruida, esas ciudades fueron destruidas y la gente que estuvo allí viviendo fue convertida en estatuas de sal. Tú lo puedes ver en el libro de Génesis. Luego tenemos nosotros otro juicio como el que vino a Jerusalén y fue destruida y no quedó piedra sobre piedra de ella. Sus hijos quedaron debajo. También el juicio que vino a la tierra en el tiempo del diluvio. Ustedes recordarán cuando Noé hizo el arca. El juicio vino a la tierra. También va a venir un día en que va a haber un juicio sobre la tierra, que no es ese juicio eterno del que te he hablado, sino que es la ira de Dios, las copas de la ira de Dios derramados sobre la tierra cuando nosotros ya no estemos, porque los muertos en Cristo vamos a resucitar primero, luego los que hayamos quedado seremos arrebatados y entonces vendrá un derramar de ira sobre la tierra. La ira no es para los hijos de obediencia, es para los hijos de desobediencia. No es para ti, no es para mí, no es para los que obedecemos al evangelio ni obedecemos a su palabra, sino para los que no lo obedecen. Entonces viene la ira. Pero más allá de la ira de Dios está el juicio eterno. Y el juicio es necesario, dice la Biblia, que primero comience por casa. Entonces primero nos vamos a ir a lo que es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es muy, muy diferente. Antes de entrarle al tribunal de Cristo y al gran trono blanco, acompáñame a Lucas capítulo 16 a leer una enseñanza muy bonita, dramática obviamente, porque hay dos protagonistas elementales o básicos en la parábola. A uno le va bien y al otro le fue mal. En el verso 19, en Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Ese no era el problema es lo que viene después. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. No por eso se ganaría el paraíso. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. Ese Hades, la palabra Hades es traducida también como infierno, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Si ustedes se dan cuenta que hay dos lugares, el seno de Abraham y el Hades. Y quiero aclarar algo aquí. No es que estar llagado y que los perros puedan lamer las llagas de alguien lo que lo hace salvo. Usted sabe que no es así. Aquí lo que el Señor va a ilustrar es que cada quien tendrá su recompensa según lo que hizo, no según lo que le pasó, sino según lo que hizo. Dice la palabra en el verso 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado.
Además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros y nosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y hay una cosa muy importante. Le dice: mándalo a testificar. Yo quiero que digas conmigo: testificar. Eso es, dilo, no, testificar. Esa base de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y que ha cambiado nuestra vida mediante el poder de su Espíritu y su palabra, que la gente podría convertirse al Señor y no ir al lugar de tormento. Por los que están ya no podemos hacer nada, pero por los que están aquí y pueden llegar a dar allá, por ellos sí podemos hacer mucho. 29, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Al decir a Moisés, no se refiere a Moisés como persona, sino que los libros de Moisés, los libros de los profetas, puesto que en ese tiempo o en ese momento no estaba allí Moisés presente, ni los profetas. 30, él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Él esperaba que ante el hecho de ver que parientes o gente muerta que conocieron resucite y les hable, ellos iban a arrepentir. Pero Dios, que lo sabe todo, le contesta en el 31: mas Abraham le dijo, a través de Abraham: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. De tal manera que nosotros debemos de testificar. Aquí hay 2 lugares, pero no son definitivos. Está en el seno de Abraham o el paraíso. Ustedes recordarán en Lucas capítulo 23, en el versículo 43, Jesús le dice a uno de los ladrones: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. De una vez. Si nosotros pegamos esta enseñanza a Lucas 16, nos damos cuenta que el día que murió el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, ese día. Y también el otro hombre fue llevado al Hades. Hay personas cuya doctrina y cuya Biblia está equivocada y dicen que de cierto te digo, le dice Jesús, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Eso ya cambió. No es lo mismo decir de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, hoy estarás conmigo. No es lo mismo que decir de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, verso 43. Dice así: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es diferente, ¿no cree? Hoy estará, si alguien muere hoy estará con Jesús en el paraíso. Y aquí viene lo otro: no puede ser que la persona como tal duerma, porque entonces ¿para qué va a estar con Jesús en el paraíso? ¿Durmiendo? No, el cuerpo es el que queda dormido y ese dormido es el que resucitará primero. 2 juicios vienen entonces que les estaba hablando. Romanos capítulo 4. Vamos a ir primero a ver qué nos pasa a nosotros. Ya que el juicio comienza por casa, empecemos hablando qué nos pasa a nosotros. Romanos capítulo 14, versículo 10. Dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y aquí le está hablando a la iglesia, a los hermanos. Dice: no se juzguen unos a otros, si de todas maneras todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, grábate bien esa palabra. Entonces vamos a ver ahora 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 10. Dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea
malo. ¿Recuerdan que hay que dar cuenta de los talentos que el Señor nos dio? Pues bien, todos daremos cuenta. Y en 1 Corintios capítulo 3, vamos a regresar a primera hora de Corintios, primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 11 en adelante. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Pero el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Quiero que digas conmigo esto: recibirá recompensa. Ahora todos digamos: recibiremos recompensa. Dilo, no, recibiremos recompensa. Muy bien. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y a mí me llama la atención algo acá, que nuestras obras pueden ser comparadas, dice acá, a plata, oro, piedras preciosas. Eso me suena a mí a excelencia, mis hermanos, a hacer bien las cosas para el Señor. Eso me suena a mí a algo consistente, permanente, constante, puro, hermoso, precioso. Sin embargo, madera, heno, hojarasca, eso me suena a inflamable, terminable, fácil de deshacer. De tal manera que tú y yo hagamos una obra que sea reflejada como que fuera de oro, de plata, como que fuera hecha de piedras preciosas. Dios no tiene problema con eso, también aprovecho a decirlo. No tiene problema con ello, pero pon toda tu atención. Dios quiere que la obra que hagas en tu célula sea una obra como de oro, como de plata, como de piedras preciosas. No tengas tú tu célula de heno, madera o hojarasca, porque el día que llegue este tribunal de Cristo serán probadas nuestras obras. No eres salvo por obras, pero eres salvo para obras. Lo voy a repetir: no eres salvo por obras, pero eres salvo para obras. Obras que de antemano Dios preparó para que anduviésemos en ellas, dice la Escritura. Así que Dios nos llamó a la obra de hacer discípulos. Hazlo como que fuera de oro, como que fuera de plata y como que fuera piedra preciosa para la honra y gloria de Dios. Cualquier ministerio que me esté oyendo, hagámoslo bien hecho para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahí tenemos nosotros el tribunal de Cristo, pero también está el trono blanco, el juicio para los impíos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 dice así: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección, y en ella no vivieron unos muertos hasta después de 1000 años, entonces resucitan ellos. Dice aquí: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahí está hablando de tu persona y de mi persona para la gloria del Señor. En el versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. No tuvieron ni siquiera donde poderse esconder, ni en el cielo ni en la tierra. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, libros, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ponme atención en el 14. Y la muerte y el Hades es el lugar donde están residiendo las personas, como aquel de la parábola en Lucas 16. Esos lugares, la muerte y el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Quiere decir que estas personas que mueren sin Cristo
también resucitarán después de los 1000 años, pero resucitarán para un juicio para volver a morir. Segunda muerte. Y el 15 dice, y el que no se halló es inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, del Hades al lago de fuego. Pero tú y yo, que hemos sido hallados escritos en el libro de la vida, estaremos eternamente con Él, para siempre en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga rica y abundantemente. Los veo en la próxima clase de la academia bajo la unción del Espíritu Santo.